Dicen que volar es la forma más segura de viajar y que estadísticamente tenemos más probabilidades de morir en un accidente de coche que en uno de avión. Puede que eso sea cierto, pero eso solo demuestra el inmenso poder del mundo invisible. Porque si lo pensamos bien, todo lo relacionado con la aventura de volar depende de lo invisible. No vemos las inmensas fuerzas que nos hacen volar. No vemos lo que nos hace aterrizar suavemente. Y desde luego no vemos las fuerzas invisibles que trabajan constantemente, pero sin dejarse ver, contra el avión en el que viajamos a 9000 metros de altitud. Es probable que el mejor lugar para investigar esas fuerzas sea este. Un centro al que vienen los aviones para ser reparados o reciclados. O donde son desguazados para aprovechar sus piezas. Y puesto que la tranquilidad es total y puedes acercarte a los aviones sin el estruendo de los despegues y los aterrizajes, es aquí donde empezaré la búsqueda de la vida invisible del avión moderno. Comenzaré con una pregunta básica. ¿Cómo se sostiene un avión en el aire? Técnicamente no son las alas las que sustentan el avión, sino el aire invisible que rodea a las alas. La curvatura del ala obliga al aire que está encima del ala a recorrer una distancia más larga. Cuando el avión recorre la pista, las moléculas de aire se mueven por encima de las partes curvas de las alas, a más rapidez que por debajo de ellas. La presión del aire sobre las alas baja y el avión es propulsado hacia el cielo. Al mismo tiempo, cuando las moléculas de aire chocan contra la parte inferior lisa de las alas, las empujan hacia arriba, como cuando sacamos la mano por la ventanilla de un coche en marcha. A una presión de 0,07 kilogramos por centímetro cuadrado, multiplicada por los casi 5.400.000 centímetros cuadrados de la superficie de las alas de un avión, esta enorme sustentación es tan real como cualquier cosa que podamos ver. Pero como no lo vemos, nos ponemos nerviosos cuando volamos. Nos has explicado cómo las alas generan la sustentación, pero lo que quiero saber es cómo el avión se mantiene intacto soportando todas esas fuerzas. Oh, Dios mío. Esto se hunde. He visto latas de cerveza más rígidas que esto. Lo cierto es que esta piel de aluminio es bastante más gruesa que la de una lata de cerveza, aunque sin tener un grosor excesivo. Cuando gana altura, su rigidez aumenta mucho porque el fuselaje de un avión es muy parecido a un globo. Al superar los 2.400 metros de altura, la presión del aire en el exterior del avión desciende lentamente, mientras que la presión interior se mantiene alta. El cuerpo del avión empieza a expandirse como un globo y su interior gana aproximadamente un 1% de espacio, incremento que lamentablemente no se traslada a la separación entre asientos. Y cuando desciende, el avión se desinfla lentamente. Obviamente todo ese inflado y desinflado tiene su efecto invisible en el metal. A medida que el avión se dilata y se contrae con cada aterrizaje y cada despegue, se van formando millones de diminutas, invisibles fisuras en su piel. Cada una tiene 1 milímetro de longitud y es mucho más fina que un cabello humano. Con el paso del tiempo se producen pequeñas fisuras. Y después de 30 o 40.000 aterrizajes, esas fisuras pueden empezar a unirse. Nacen en los agujeros de los remaches, o en los bordes de las ventanillas o de las puertas hasta llegar a cualquier diminuto e invisible defecto en el aluminio. Y al final, las fracturas por estrés acaban uniéndose. Un avión viejo se cae a pedazos de forma invisible, literalmente. Por eso, aunque parezcan en buen estado, estos aviones han sido retirados de la circulación. ¿Qué ocurre si esas fisuras se unen en pleno vuelo, a 9.000 metros de altura?
se producirá un fallo. Una pieza de ese fuselaje. ¿Qué significa un fallo? En este contexto suena a metáfora, a eufemismo. Es una forma educada de decir que... Es una forma educada de decir que si las fisuras microscópicas crecen demasiado, el resultado puede ser desastroso. Las moléculas de aire presurizado empiezan a salir por ellas. Si esa salida es demasiado rápida o el metal demasiado débil, esa fuerza violenta puede romper una sección del fuselaje del avión. En un terrible incidente sucedido sobre Hawái en 1988, el vuelo 243 de Aloha Airlines sufrió de fatiga del metal, corrosión y descompresión explosiva a 7.200 metros de altura. El avión perdió toda la mitad superior delantera del fuselaje, desde la cabina del piloto hasta las alas. Aunque milagrosamente y a pesar de que hubo 65 heridos y murió un miembro de la tripulación, el avión consiguió aterrizar. Está claro que ha ocurrido, pero obviamente muy raras veces. Uno de los motivos por lo que ocurre pocas veces es porque las aerolíneas vigilan y analizan al detalle todos los aterrizajes y despegues de un avión, por lo que siempre saben cuándo hay que retirarlo del servicio. Pero otro motivo es que la mayoría de los aviones están hechos de un compuesto de aluminio, con un poder asombroso. Cuando rayamos una pieza de aluminio con un punzón de metal, saltan virutas invisibles de aluminio. En metales como el hierro, este tipo de arañazos invisibles hacen que salga el óxido. Pero el aluminio se autorregenera por sí mismo. Cuando el metal reacciona con el oxígeno, una capa de óxido de aluminio se extiende por el arañazo y continúa sellándolo hasta que cubre totalmente el hueco. La fuerza del óxido de aluminio es uno de los motivos por los que este asombroso metal es tan resistente a las inclemencias del tiempo y tan adecuado para la construcción de aviones. Los aviones están también diseñados de forma que las microscópicas fisuras no se interconecten y no se unan. Como resultado, un fallo en pleno vuelo sería ahora tan raro que podemos definirlo como un peligro invisible que virtualmente no sucede nunca. Pero la aviación moderna cuenta con secretos invisibles que son mucho más comunes. Y el despegue de nuestra lista nos permitirá conocer el aire sangrado. Los rayos cósmicos que pasan a través de nosotros como si fuéramos invisibles. Y el peligro invisible más mortífero del cielo. Hemos cogido altura a bordo de un avión. Ha llegado la hora de ponernos el cinturón de seguridad y de experimentar las fuerzas ocultas que actúan sobre los pasajeros de un vuelo. Y por suerte... ¡Hola! Me ha tocado el asiento del medio. Cuando despegamos, la atmósfera del exterior decrece y se enfría. Al aproximarnos a una altitud de 9.000 metros o la altura del Everest, necesitaríamos una bombona de oxígeno para sobrevivir en el exterior, donde las temperaturas alcanzan los 30 grados bajo cero. Pero la vida invisible se desarrolla incluso aquí. Algunos de los tardígrados y otras de las criaturas que hemos conocido en la hierba han llegado hasta aquí arriba y están flotando fuera de nuestras ventanillas, ajenas a unas condiciones que podrían matar a más del 99% de la vida sobre la Tierra. Pero la mayor sorpresa de este vuelo es lo que está pasando dentro del avión. De hecho, el aire que estoy respirando guarda un secreto invisible. ¿Dónde sale el aire que respiramos en los aviones? ¿Tienen depósitos de oxígeno? No, el aire viene del aire exterior. Es aire sangrado del compresor situado en la parte delantera del motor. Una pequeña parte de ese aire se traslada al sistema de ventilación del avión. Este aire sangrado del compresor llega al motor.
Es presurizado y alcanza una temperatura de 450 grados. En ese momento está muy caliente porque el aire comprimido está muy caliente. Posteriormente se enfría a la temperatura de la cabina, se mezcla con el aire de la cabina, se filtra y luego sale por estos conductos. Pero cuando el aire pasa por el motor del avión, recoge aceites atomizados del motor y otros productos químicos tóxicos. Y ese aire es bombeado a la cabina. La mayoría de los expertos opina que es inofensivo. Pero hay algunos que sostienen que esas partículas invisibles pueden provocar dolores de cabeza, vómitos y fatiga. Todos los años se registra un centenar de incidentes que podrían estar relacionados con ese aire. En Estados Unidos despegan 50.000 vuelos al día, lo que significa que es un porcentaje mínimo. Pero a 9.000 metros de altura, hasta el peligro invisible del aire sangrado ocupa un lugar secundario frente a un bombardeo invisible. Cuando el avión alcanza su altitud de vuelo, los rayos cósmicos se convierten en una seria preocupación. ¿Qué son los rayos cósmicos? Proceden del espacio. Bombardean la Tierra constantemente. Generalmente suelen ser fragmentos de átomos que posiblemente han perdido sus electrones. Y pueden penetrar en la delgada piel de un avión. Procedentes de todas las direcciones del universo, la mayoría de los rayos cósmicos empezaron su vida como átomos básicos de, por ejemplo, hidrógeno y helio. Pero las explosiones de estrellas los aceleran hasta casi alcanzar la velocidad de la luz y los transforman en partículas de alta energía que viajan lanzadas hacia la Tierra. Por suerte, nuestra atmósfera nos protege de ellos. Al menos, mientras estamos en la superficie. Cuando la radiación cósmica choca contra la atmósfera, interactúa con las moléculas que encuentra allí, principalmente oxígeno y nitrógeno, y empieza a cargarse otra vez de electrones, y enseguida se convierte en un pequeño átomo de hierro aislado que cae a la Tierra inofensivamente. Pero aquí, a 9.000 metros de altura, cerca del espacio, la historia es muy diferente. Si tomas un vuelo transcontinental, recibes aproximadamente la radiación de una radiografía del tórax, o quizá la mitad de la radiación de una radiografía del tórax. Pero por terrible que pueda sonar eso, muchos expertos sostienen que ni siquiera quienes vuelan con frecuencia sufren un riesgo real por sufrir una mayor exposición a los rayos cósmicos. Una de las cosas que hay que decir de la radiación en general es que si llevamos una dieta sana y evitamos una radiación innecesaria, puedes permitirte gastar tu presupuesto radioactivo en un avión. Pero aunque gastemos nuestro presupuesto radioactivo en un avión, en algún momento tendremos que aterrizar. Y cuando lo hagamos, el mundo invisible nos estará esperando.